En Memorias que Perduran de hoy tendremos una grata entrevista con la profesora licenciada magíster Rosa Irene Lara, con quien iremos desentrañando esta semblanza de vida que tiene mucho que ver con Loreto, el lugar donde ella ha nacido y diríamos también que ha crecido en esta zona. Ya luego se involucra en el ámbito de la Normal Católica, donde estudia comunicación y lenguaje para ser profesora de ciclo secundario. Pero interesante saber también su vinculación a esta organización que se conoce como Uruchapitas, una experiencia pedagógica que impulsó la profesora o licenciada Gaby Vallejo, donde Rosa Irene se involucró de lleno para trabajar la temática de la lectura, la escritura, la literatura, una experiencia de vida que iremos recogiendo en estas memorias que perduran. Rosa Irene, quiero darte la cordial bienvenida al programa. Tu saludo para el público que verá el programa. Muy buenas tardes. No sé en qué horario lo verán, pero me siento muy halagada de esta invitación, de esta entrevista. Tino, te agradezco por este espacio y bueno, eso, también agradezco a los que están viendo ahora esta entrevista. Bueno, había dicho que naciste en Loreto. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquella zona? Por cierto, de hace un poco, no sé, pues sí, 3, 4 décadas o más. Sí, exactamente. Bueno, cuando estaba embarazada de mí, mis papás habían comprado ese lotecito en la Avenida Independencia, justo a la altura del Templo de Loreto. De Loreto. Es una avenida que daba con lo que es la estación. Antes era la estación. Por ahí pasaba el tren. Y eran unos espacios de mucha vegetación. No había casas antes. Entonces, mi papá trabajaba en el ferrocarril por aquel entonces y había nacido en la clínica de los ferroviarios. Y bueno, toda mi vida ha sido marcada por esta zona porque era una zona, no había asfalto, no había agua. Nosotros teníamos nuestras latitas, recuerdo, baldes, íbamos a recoger a la maestranza casi por las 6 de agosto y cada uno se llevaba su agua para ducharse, para bañarse, para lavar su ropa. Y era eso, no habían servicios básicos. Pero mi niñez ha transcurrido jugando ahí en aquellos espacios donde eran las vías de los ferroviarios del tren. Poníamos nuestras tapacoronas ahí para que el tren nos aplane, para jugar con las latas. O hacíamos, recuerdo, de estas latas algunos, no sé, mesitas, sillitas. Y a veces jugaba yo ahí en los arbustos con cortapelos, con langostas y con mariposas, con las flores de ahí. O sea, me gustaba mucho ese espacio que había antes, que en un tiempo incluso habían sembradíos, jardines. Mi papá era jardinero de esos lugares. Y bueno, yo he crecido ahí. Después también mucho yendo al campo. Mis papás eran de Punata, Villarribero, Tacachi. Entonces, si había un feriado largo, vacaciones, yo viernes en la tarde ya estaba rumbo al campo. He pasado mucho tiempo en el campo, en esos lugares de ahí del ferrocarril, esos espacios. Y en la capilla que era antes, no había el templo grande de María Auxiliadora. Era el templo de Loreto, dedicada a la Virgen. Era una virgencita pequeñita, morenita, la Virgen de Loreto.
que por cierto, eran los pilotos los que asistían ahí y hacían kermeses. Había unos espacios donde ahora se ha hecho el Colegio Santo Domingo Sabio, ¿no? Donde los jóvenes jugaban fútbol. Después había un teatro también, había un coliseo donde se hacían veladas. Entonces, yo he crecido en ese ambiente. Yo digo que soy una persona sincrética, porque tengo esta mezcla de lo que es la cultura quechua, que son mis raíces. Mi papá nos contaba siempre historias, siempre. Yo soy una persona que ama las historias, los libros, porque lo he visto leer a mi papá. Leía mucho, desde el periódico, libros, y nos contaba historias. Incluso hacía en sombras chinescas él, cuando había vela. Entonces nos contaba historias. Y también he crecido ahí en Loreto con los salesianos. Entonces tengo estas dos venas y eso, yo me denomino una persona sincrética. Rosa Irene Gam, Jeshuata Sumaktacha Parlanki. Ari sumakta parlani kalrani. Chantapis Ari chantapis arawin. Cosa pacha. Cusikuni. Ahora, me llama la atención cuando dices Punata Villarrivero Tacachi. Sí. Yo soy hijo de un mueleño, Julio Rojas Lara, precisamente, sí. ¿No? Y bueno, buscando un poco el parentesco, muchos Laras son primos míos. Entonces me gustaría un poco conocer también esta tubeta. Sí, mi papá nos contaba una historia y decía que nosotros descendíamos de José María Lara. No sé si sabías la historia del Matasiete Lara. No. Entonces mi papá nos contaba esta historia, que él era hijo de español, que había llegado del condado de Lara, de España, y se había establecido en Villarrivero. Pero cuando en la época de la independencia, él se hizo a favor de la independencia y era revolucionario. Entonces le apodaban el Matasiete Lara porque había matado a 7 realistas. Entonces lo estaban persiguiendo y él huyó hacia Gondaya, que es más allá de Tacachi, sí. Tras los cerros, ¿no? De Pucaorgo, más o menos, allá atrás. Claro. Entonces ahí vivía María Terrazas. Mi papá decía, era beata. Entonces ella lo escondió y tuvo un hijo, Olegario Lara. Nosotros descendemos de Olegario Lara. Tenemos todavía, bueno, y José María Lara lo reconoció junto al papá de Jesús Lara, ¿no? Y tenía un solo hijo allá en Villarrivero. Eso decía mi papá. Pero también estaba su otro hijo, Olegario Lara, quien reconoció, lo recogió después la familia de Villarrivero, lo hicieron estudiar y tenemos nosotros en casa los cuadernos de Olegario Lara. Yo lo he llevado al Colegio Don Bosco, ¿no? Hace mucho que hubo una exposición de cuadernos y libros antiguos. Son unos cuadernos con tapas de cuero, hechos con tinta morada, ¿no? Manuscritos. Y ahí hay poemas. Y está ahí la firma de Olegario Lara, y está fechado Tacachi, ¿no? Entonces, tenemos nosotros estos recuerdos. Y decía mi papá que al huir José María Lara, el Matasiete Lara, había huido por Tarata, había huido a los yungas de Bandiola, había huido creo, a La Paz. Entonces él decía, todos los Laras son hijos de José María Lara. Y había llegado en su huida hasta Arica. Y mi papá decía, en Arica hay un busto, reconociéndolo héroe de la independencia. Yo no he ido a Arica, me gustaría ir a constatar esta historia. Y se dice que también Jesús Lara ha escrito algo en su libro Pagari. He buscado mucho este libro, no lo he podido comprar porque en los amigos del libro se ha agotado ya y no hay una reedición.
donde está contada esta historia de la genealogía de los Lara. De los Lara, en Pacari. En Pagari. Yo tengo el libro, te voy a prestar. Ya, préstamelo, por favor. Quiero constatar muchos datos que mi papá contaba siempre. Qué dato más interesante. Sí. Y ahora, Rosa Irene, ¿qué tal te fue en la escuela? Seguro que estuviste también en Loreto. No, mi papá era un hombre visionario. Yeah. Ellos eran piqueros, no eran pongos, en Tacachi, y tenían sus tierras. Incluso tenía que le pertenecía el Chuquiorgo, le pertenecía a la familia Lara. Entonces él había vendido los terrenos, y porque mi abuelo José Félix Lara era bachiller, ¿no? Dice que como no era un hombre de campo, casi no hacía producir las tierras. Y mi papá había sufrido un poco eso, porque él se dedicaba a hacer trámites, a ser como una especie de abogado en el pueblo. Y tenía sus amigos abogados, ¿no? Pero no había hecho estudiar a sus hijos. Mi papá siempre renegaba. Él había hecho solo 1 año en la escuela y los 5 años de primaria en 1 año. Él, muy inteligente, mi papá. Yeah. Y decía, ¿no? En el campo no hay futuro. El futuro está en la ciudad, en el aprendizaje. Y mis hermanas, nosotras somos mujeres en su mayor parte. Y mi papá decía, la mujer tiene que estudiar para no extender su brazo, su mano a su marido. Entonces nos trajo a la ciudad y casi todas somos profesoras. Una de nosotras es enfermera, somos 5 mujeres. Mi hermano, el único varón, murió en un accidente, Luis Abraham. Y bueno, por eso mi papá decía, en el barrio solo van a conocer el barrio. Tienen que conocer la ciudad. Y nos puso a la escuela en la ciudad. Yo estaba en la escuela Néstor Galindo. Después en el intermedio Sara Ugarte, donde conocí a doña Gaby, fue mi maestra y mi inspiración para ser profesora de lenguaje. Y en medio he estado en el colegio, en el mismo Sara Ugarte, pero en la mañana, el 6 de agosto, el único colegio mixto fiscal que había en aquella época. Entonces yo estudiaba en ese colegio mixto. ¿Y qué recuerdos tienes de la escuela? De la escuela, mi profesora, la señorita Mardonia Terrazas, que vivía en la calle Nathaniel Aguirre. Entonces, tenía una profesora muy, muy dedicada. Yo recuerdo que el primer día, ella hizo una ronda, el primer día de escuela. Nos preguntó a cada una nuestro nombre, nos hizo jugar. No entramos al aula. Fue fuego aquel día. Entonces amé la escuela. Amé la escuela. Me tocó siempre profesores y profesoras muy, muy buenos, muy dedicados. Entonces, yo no iba a la escuela sin haber hecho mi tarea. Entonces, era lo mejor para mí la escuela, leer, contar cuentos, leía. Mis hermanas mayores, soy menor, jóvenes iban a la biblioteca, decían que iban a la biblioteca, pero no iban a la biblioteca en Loreto. Y bueno, mi papá decía, me avisas qué van a hacer y acompañarles. La única que entraba a la biblioteca era yo y ellas iban a enamorar. Entonces, la bibliotecaria me conocía y me daba libros. Y yo me quedaba ahí casi todas las noches leyendo libros, historias. Me daba desde enciclopedias, libros, cuentos. Y yo iba a la escuela y en los recreos me rodeaban las niñas para que les cuente historias. Entonces les contaba historias. Y era así popular también en la escuela, ¿no? La más, era pequeña, pero la más grande me cargaba, recuerdo. Se llamaba Isabel Marañón, recuerdo los nombres. Y era así, en la escuela ya. Después en colegio, en intermedio, en Sara Ugarte, encontré a doña Gaby.
que era una profesora genial, genial. Su clase era teatro. Entonces ella, por ejemplo, El Pastor Mentiroso, hizo teatro, nos contó, y lo contaba con propagandas. Digamos, decía Manaco Asnaco, de la punta al taco, unos espacios de propaganda. O decía, use laca y su cabello quedará como lamido de vaca, decía. Y decía, no, escuche el mismo canal a la misma hora para contarnos otra historia al día siguiente. Era una maestra genial. Entonces yo, que estaba en intermedio a mis 11, 12 años, decidí ser profesora de lenguaje. Ya a esa edad. A esa edad. Mi inspiración fue Gaby Vallejo. Como maestra, era genial. Qué bueno. Sí. ¿Y la secundaria? ¿Cómo te fue en la secundaria? En la secundaria, en el colegio 6 de agosto, recuerdo a mi profesora Mary Sánchez, era bien seria, bastante, no hablaba mucho, nos hacía leer algún cuento, alguna cosa, pero ya en las otras materias me fue muy bien. Hasta algún curso fui muy buena alumna. Después, recuerdo que reunieron en un solo curso a todos los mejores alumnos. Y ya era una competencia. Todos los mejores alumnos estábamos en un solo curso. Y así, el colegio también, para mí era un lugar de privilegio porque, como te digo, yo desde que he ido al primer día de clase he amado la escuela, el colegio, los estudios. Por eso sigo estudiando. Si me preguntaste, ¿no? ¿Qué has hecho hoy? Y si voy a poder seguir estudiando, me gustaría seguir estudiando. Buenísimo. Sí. Ahora, Rosa Irene, ¿venías de Loreto a la ciudad a las clases? Sí, sí. ¿Y cómo era el transporte en ese tiempo? Sí, solamente había pues un colectivo. Era el 1 y el 2 nomás los colectivos. Y eran hasta las 6 de agosto. Después un poquito más allá. Y a veces era barro, ¿no? Pero yo recuerdo que el pasaje era 10 centavos. Y mi mamá me daba 20 centavos. Me iba en el colectivo hasta la plaza principal y después me iba a la escuela. Pero a la vuelta me regresaba a pie, porque con los 10 centavos me compraba calaveritas, los tembes, o el pachaqui que le decían, ¿no? Los dulces de leche. Entonces, sí, y a veces le ganaba al colectivo, ¿no? Iba por la vía del tren. Entonces era ahí mi casa, entonces yo seguía la vía. Entonces sí me iba a pie. Después no lo hacía sola, sino con mi hermanita menor a quien llevaba a la escuela. Entonces, y había un trecho de San Antonio hasta las 6 de agosto, más o menos, a la Maestranza. Nos subíamos al tren, pero en la pisadera. Nos llevaba hasta ahí y bueno, nos bajábamos y nos íbamos. O a veces tomábamos el de los ferroviarios, había un colectivo amarillo también. A veces, y a veces en la manija también nos hemos animado a irnos. Qué terribles era. Yo era muy traviesa de niña. No, sin duda. ¿Y has podido viajar en tren de la ciudad al Valle Alto? No al Valle Alto. He ido a Capinota en tren. Y también he viajado a La Paz en tren. He ido también a la frontera de Brasil, ¿no? Hasta Puerto Quijarro. Y he venido también de Puerto Quijarro hasta Santa Cruz en tren. Entonces, viajar en tren es otra cosa también muy Iba a preguntarte esto. ¿Qué tal es viajar en tren? Es pues genial, mirando el paisaje, porque la vía del tren está en algunos lugares entre el monte, entre los qué sé yo, los sembradíos, los árboles, el bosque. Entonces, muchas veces cuando he viajado en tren, me he salido a sentarme ahí y a sentarme hacia afuera, con mis pies colgando ahí mirando el paisaje. Yo he hecho eso cuando he viajado en tren. Qué interesante. Sí. ¿No? Bueno, y habías dicho que ya en el Sara Ugarte decidiste ser profesora de literatura.
He decidido, sí. ¿Cómo se dio esa posibilidad ya luego en la normal? Yo tuve que hacer una negociación con mi hermana. Mi hermana, bueno, en casa tal vez era yo la que sacaba mejores notas, ¿no? Y mi hermana mayor es enfermera del MIRA. Entonces ella había soñado ser médico. Entonces un día me dice, bueno, cuando salí bachiller me dice, tú tienes cabecita, vas a ser médico. Entonces antes a medicina se inscribían en orden alfabético. Fue y me inscribió a medicina a la San Simón. Oh, yeah. Pero yo quería ser profesora y quería entrar a la normal. La normal aquí, la católica, era privada. También quería estudiar comunicación, era en La Paz, no podía estudiar, no podía irme allá. No había muchos recursos en casa. La que ayudaba con los recursos económicos era mi hermana. Entonces, le dije, hice un trato con ella. Le dije, si tú me ayudas a entrar, o sea, pagamos el derecho al examen, que se daban 2 exámenes y una entrevista. Si no apruebo, le dije, estudio medicina, lo que tú quieras. Pero si apruebo, me ayudas a entrar, yo después me gano una beca, voy a estudiar. Y me ayudó a dar el examen. Y bueno, estudié en la normal, igual me gané una media beca, recuerdo que daban medias becas. Y estudié. Y le dije a ella, le prometí, le dije, cuando yo salga de la normal, te prometo, también voy a ir a la universidad. Entonces, sí, así fue como estudié lenguaje para profesora, haciendo un trato con mi hermana. ¿Y qué tal te fue en la normal? Muy bien, mi docente era doña Gaby, Carlos Vera, pero encontré allí mi mundo, así como un pez en el agua, la literatura, las historias, la literatura boliviana, universal, latinoamericana. Yo amo los libros de la lectura, entonces era muy difícil conseguir libros en aquel entonces. De la normal me iba a pie a Portales o me iba a pie a la municipal a leer. Y como no había libros para conseguir y a veces te daban los libros un lunes y miércoles tenías que entrar, te hacía una pregunta para entrar al aula, doña Gaby. No entraba sino a clase. Entonces yo averiguaba con los de superior, los de curso superior, qué cursos leían curso superior. Me hacía una lista y en la vacación en horario iba a pie por las vías del tren a la biblioteca municipal. Leía, me regresaba a pie en horario. Tomaba apuntes y cuando decían los docentes, tal libro, yo ya tenía los apuntes. Los repasaba y ya. Entonces me fue muy bien. Recuerdo que con Cristina Sarabia llevamos la bandera de literatura en el desfile. Después en los exámenes de grado, tanto científico, que es literatura, que te sorteaban y tenías que dar con jurado, y el pedagógico te sorteaban y tenías que hacer en 3 días una tesina. Me fue muy bien en el científico saqué 93 y en el pedagógico 100. Entonces me fue muy bien. Oh, buenísimo. Sí. ¿Y dónde empieza tu primera actividad como profesor? Esa es la ironía. Tino. Todos mis compañeros ya tenían casi trabajos, yo no. Porque era difícil. Tenías que tener contactos o tener dinero. Y bueno, yo no conseguí el primer año y por eso es que me inscribí al CPC. El curso de profesionalización. Exactamente. Antes ya había participado un poco en CEPRA, en las novelas, recuerdo, no sé si de Yaguar Ninche, Yanacuna, recuerdo, participé, porque nos invitaron, como éramos comunicación en lenguaje en la normal, nos invitaron, y un grupo nos fuimos a CEPRA
a esta experiencia de grabar Producción de radionovelas. Exactamente. Yo me acuerdo de Rosemary Caero. Exacto, Silvia Rojas. La Ana Cejas y Virginia Sirpa, Urbana Antonieta también, Robles. Antonieta Robles. Entonces, nos fuimos un grupo a hacer esta experiencia. Y después, cuando se abrió CPC, no había conseguido yo todavía trabajo como profesora, me fui a CPC a estudiar comunicación. Y le dije a mi mamá que por favor me ayudara a entrar, que me gustaba también mucho comunicación. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Que por cierto fue, yo diría, innovadora, porque era una extensión de la Católica de La Paz. Exactamente. Nosotros hemos empezado aquí comunicación en Cochabamba y en idiomas nativos, claro. El quechua. Yo que había crecido en un ambiente quechua en el campo, que me iba por eso en las vacaciones al campo. Mi papá fue el único que se casó. Mis tíos eran solteros, dos varones y una mujer. Entonces yo de niña tenía 3 papás y 2 mamás. Muy lindo para mí, pero el quechua ahí me gustó mucho. Y recuerdo que ya en la normal había pasado quechua con la señora Laura de la Reza. Y ella estaba encantada con mi quechua, porque yo tenía de oídas quechua en casa con mis papás, ¿no? Que ellos hablaban en quechua, nos hablaban en castellano, pero yo lo había oído. Y cuando me enseñaron la escritura, al rato lo aprendí. Y en CPC ya sabía quechua. Entonces, fue muy enriquecedor. El profesor René Sainz era. Exactamente, el yachache. Nuestro yachache. ¿Cachamoso qué le decía? Cachamoso, sí. Cachamoso. Qué bueno. Y entre tanto, estás en el CPC, ¿ya surge un ítem en el magisterio? Fue terrible. Incluso el distrital de aquel entonces me invitó a salir, pero yo, ¿cómo iba a salir? Pero eran esas las condiciones que me ofrecían. Y te digo con mucha, quizá vergüenza, pero tuve que pagar para que me dieran un ítem. ¿Y dónde te dieron el ítem? En Punata. En Punata. En Punata, en el colegio Gualberto Villarruel. Y era un colegio de puro varones. Claro, masculino. Y tú debes recordar alguna vez, Sonia me decía cuando iba al CPC, tú pareces de primera comunión, porque a veces se ponía una cintita en el cabello. Entonces, para mí, allá mis prácticas que hice en el colegio Daniel Sánchez Bustamante fue bastante, todo un desafío de puro varones. Claro. Sí, yo incluso había llorado, había pedido que me den un liceo, pero me dieron ese sorteo. Y después me toca trabajar también con varones en Punata, pero me fue muy bien. Yo, en tantos años de trabajo, nunca he recibido un irrespeto de varones. He trabajado con varones y sigo trabajando. Jamás, siempre he recibido mucho cariño, respeto. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Punata? He estado tal vez casi unos 3, 4 años, casi 5. Solo que en el Colegio Santo Domingo Sabio me conoció el padre Luis Chamizo y me dijo, dame tu carnet, yo te consigo aquí un trabajo. A partir de que empecé a trabajar, yo no tuve problemas. Entonces, él me entregó un ítem todo firmado, solo le había dado mi carnet. Y empecé a trabajar de Punata al Santo Domingo Sabio. Bien. Sí. ¿Qué tal te fue con los salesianos? Era muy joven, había muchas cosas, mucha gente que incluso pienso que tal vez no había salido ni bachiller. Pero ya con mi trabajo me fue muy bien. Me fue bien. Entonces he trabajado mucho tiempo en el Santo Domingo Sabio. Después sí me he ido al CETAP,
al Santa María, al Alemán Santa María, al instituto, a la parte del instituto. Posteriormente he trabajado también en los propedéuticos con los religiosos, en la católica. Ya. Y después, cuando ya me casé, eran muy pequeños, necesitaba estar en casa. Así que me fui a un nocturno, todavía estoy en el Luis Taborga. Y me llamaron del Colegio Don Bosco. Sigo con los salesianos. Estoy ahora en el Colegio Don Bosco desde el 19. ¿El de la Plazuela Quintanilla? Exactamente, sí. Entonces trabajo ahí. Y bueno, desde niña he estado con los salesianos. Sí. ¿Qué diferencia encontrarías entre ser profesora en Punata, en el Gualberto Villarroel, y luego ser profesora en el Colegio Don Bosco, acá en la ciudad? Hay unas diferencias enormes, ¿no? Ahora mismo yo trabajo en el CEA Luis Taborga, que está por la Laguna Alalay. Es un nocturno donde asisten chicos del campo que vienen a estudiar a la ciudad y trabajan en construcción y lavando autos o de lustrabotas, de lo que pueden aquí en la ciudad. Trabajo con ellos, pero también trabajo en el Don Bosco. Entonces, yo veo estos dos extremos de la sociedad y lo mismo en Punata, ¿no? El campo, los chicos del campo. Yo creo que entre ambos lo que hay son personas. Son personas, muchas con deseos de aprender. Entonces, eso para mí es lo común, porque yo soy maestra, trabajo con personas y siempre he dicho, trabajar con personas es especial. No son máquinas. Una máquina la puedes arreglar, rectificar, pero con personas es muy, muy diferente. Hay que tener tino. Hay que tener tino, hay que tener mucho amor. Y ellos reconocen el amor. No importa que sean del Don Bosco, que sean del Gualberto Villarroel de Punata, o del CEA Luis Taborga de la zona sur. Entonces, cuando la enseñanza es tu pasión, ellos lo reconocen, de cualquier estrato social que sea. Eso. Y ahora, al margen de la actividad académica con los salesianos, ¿qué otras actividades has podido hacer con esta congregación? Con los salesianos. Incluso ellos, recuerdo que con el padre Luis Chamizo me invitaron a que me vaya a fundar a La Paz, la Universidad Salesiana, ¿no? Porque había dado unas charlas, como sabían que también había estudiado comunicación, porque en el Santo Domingo Sabio había como una especie de carreras. Habían unos cursos que hacían ciencias exactas, los que van a estudiar administración. Y había unas carreras que hacían como construcción, digamos, arquitectura, topografía. Y había unos cursos que hacían comunicación. Y teníamos incluso en el Colegio Santo Domingo Sabio, un estudio de grabación. Teníamos allá. Y hacíamos algunas experiencias con los chicos. Fuimos a Cepra a visitar, a conocer. Fuimos a Iquile, a la Radio Esperanza, a visitar. E incluso hacíamos una especie de tesinas. Y habíamos invitado a los de la universidad como jurados. Y estaban muy bien. Entonces había Melissa Rebollo es de aquella época, ¿no? Que es, que trabaja, creo, en opinión, ¿no? Sí. Sí, hay estudiantes que han estado en esa época. Entonces, y que han proseguido también estudios en la San Simón, en la Católica. Y para mí que me fue muy bien ahí. Y ahora en el Colegio Don Bosco, más o menos han tomado igual, han dividido el bachillerato. El bachillerato está dividido en exactas, los que van a estudiar ingenierías,
biológicas, los que van a estudiar, no sé, medicina, farmacia. Exacto. Y los que van a estudiar ciencias humanas, como comunicación, derecho, pedagogía, todo esto. Y estoy en esa parte ahora, ¿no? Llevando hacia adelante esta parte de humanas. Y eso, estamos viendo cómo introducir, estamos viendo teatro, estamos viendo expresión oral, verbal, comunicación, cine, estas cosas estamos viendo para que vayan preparados a estas carreras. Eso es lo que estoy haciendo. Rosairene, ¿y cómo te sientes desarrollando esta actividad? Es que me gusta, entonces busco las formas de que vaya bien, ya está, esto, este otro. Entonces voy buscando material, recuerdo lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Ahora voy a ver un poco de esto hemos hecho nosotros en talleres de vocalización, ¿no? Pasábamos radio, recuerdo. Y eso, estoy haciendo con ellos ejercicios de vocalización, ¿no? Y vamos a hacer algo de grabación también con ellos para desinhibirlos, para que ellos puedan ir y estar preparados en todas estas carreras, porque sigo pensando que la palabra sigue siendo un poder. No, sin duda. Ahora, ¿cómo reaccionan los estudiantes ante estas propuestas pedagógicas? Y este año ha sucedido algo interesante. El año pasado, recién el año pasado empezó esta división de carreras. Entonces, se inscribieron pocos a humanas, se fueron más a las biológicas, ¿no? Y bueno, hemos estado trabajando en humanas y este año es el curso más numeroso. En quinto eran pocos y en sexto se han ido cambiando a humanas. Entonces, ha sucedido eso. Y viene el regente, creo ayer o anteayer, y me dice, estos chicos son los mejor comportados, me dice así en su palabra. Es decir, que eso, creo que son más humanos, más positivos hasta en cómo se están formando. Y no sé cómo sucederá en quinto este año. Igual han ido pocos. ¿Cómo será el año? No sé. Y es así que van reaccionando los jóvenes. Ahora, Rosairene, cuéntame, ¿cómo es que te vinculas a Uruchapitas? Doña Gaby, que ya en el colegio me había tomado mucho cariño. Yo recuerdo a doña Gaby, ella cumple un 24 de septiembre años. Bueno, cumplía años. Y recuerdo que un 24 de septiembre, yo no sabía que era su cumpleaños, pero ella llevó un regalo para mí en el colegio. Eran recortes de periódicos. Antes salían en el periódico Los Tiempos unas historias, unos dibujitos con unos pensamientos que eran encantos. Ella había hecho una colección de estos recortes y me regaló un cuaderno, tal vez para que yo haga un álbum también, cuaderno. Tenían estos recortes de periódico y algunas cositas de chicas, ¿no? Como aretitos, pulseras, collarcitos. Pero tenía un paquetito ahí ella para mí ese día, el de su cumpleaños de ella, pero el regalo era para mí. Entonces, doña Gaby le gustaba leer lo que yo redactaba en la escuela, digo ahí en el colegio. Y ella decía, eres brillante. Y siempre me decía eso. Tienes hasta signos de puntuación aquí. Y entonces sí, ella siempre ha creído en mí. Yo digo que si algo hago bien, yo creo que es porque ella ha creído mucho en mí. Entonces, en la normal, ella siempre me decía, ¿no? Ay, Irene, hasta para liderazgo me escogía. Y bueno, después en la normal ella consiguió una beca para mí a Estados Unidos. Era una beca para hacer maestría en la universidad ¿qué universidad?
Tengo todavía las cartas que me han mandado. Tenía que ir yo a dar clases de lenguaje allá y a la vez hacer maestría en lenguaje, en literatura. Pero cuando yo estaba yendo al CBA a estudiar inglés para prepararme, perdí todos mis documentos. Y no fui. Y un poco yo tenía esto. Yo me escondía de ella. No había ido a la beca que ella había conseguido y un día me encontró y me dijo, ¿dónde te has metido? ¿Quién te ha encerrado? ¿Quién te ha escondido? Y no, me invitó al Turuchapitas. Entonces yo empecé a ir al Turuchapitas porque tenía tal vez un poco más de tiempo. Ya mis guaguas habían crecido y estaba en colegio nocturno. Entonces tenía un poco más de tiempo y fui. Y ella estaba encantada. Yo siempre he considerado que ella, una mujer muy inteligente, nunca fue egoísta con lo que sabía. Ella siempre quería que hayan otras personas que escriban. Siempre ha dado talleres de escritura creativa, mujeres que escriban. Y si conocía a algún escritor que estaba empezando, ella le ayudaba a difundir su obra, lo invitaba. Entonces yo creo que ha sido una mujer, ¿cómo decir? Una persona que compartía y quería que otros también hagan cosas con los niños, para la lectura, para la literatura. Entonces me invitó, de esa forma me involucré con el Turuchapitas. Sí. ¿Hace qué tiempo estás vinculada a Turuchapitas? Bueno, no recuerdo muy bien, creo que ya son quizá unos 10 años, algo así, unos 8 o 10 años que estoy vinculada con el Turuchapitas, si mal no recuerdo, quizá. No. Ahora, ¿cuáles son las actividades que desarrollan en Turuchapitas? Ya habías mencionado algunas hace rato. En el Turuchapitas habían proyectos, muchos proyectos, digo yo, porque con la muerte de doña Gaby, con la partida de doña Gaby, como que se ha quedado quieto. Se ha quedado quieta la biblioteca. Estamos retomando algunas actividades, como el taller de escritura creativa, que desde el año pasado hemos retomado nuevamente. Lo que sí no ha parado es el festival de cuentacuentos, que doña Gaby me ha dejado eso, ¿no? Que lo lleve hacia adelante. El festival de cuentacuentos que ahora se hace dentro de lo que es la Feria del Libro en Cochabamba. Después, estamos queriendo retomar, hemos reabierto la biblioteca, incentivar a la lectura todos los días. Ahora se hace más o menos, creo, martes, miércoles, jueves y viernes. Como somos profesoras voluntarias, entonces, dependiendo también del tiempo de cada una, cada tarde de 3:30 a 5:30, ¿no? Si alguien quisiera asistir, es un boliviano la tarde de leer, hacer eso, escritura creativa, lectura analítica, comprensión lectora, juegos de lectura, de escritura. Entonces, por ejemplo, asiste Casilda Sempertegui, que sigue todavía a sus 90 años, sigue todavía incentivando esto. Después está Evelyn Paniagua, que es maestra de literatura, Olga Núñez, y por detrás está la hija de Gaby Vallejo, que es Grisel Bolívar. Entonces, todavía estamos en este afán de hacer que la biblioteca funcione, que no pierda, por ejemplo, la membresía con el IBI internacional. Hay que pagar $1,000 cada año. Wow. Entonces, para pertenecer al IBI internacional. Y hacemos cenas nosotros.
Entonces, este 18 de abril vamos a tener el sábado. Quedas invitado, ¿no? Vamos a hacer una cena, la adhesión es 70 bolivianos. Vamos a hacerlo en el Club de Leones que está en la Venezuela. Y tratamos de recaudar lo que podemos para solventar esta membresía del IBI. Bueno, que nos ayudan también, por ejemplo, nos ayuda Gisela Pinto Caballero, que ella trabaja en Estados Unidos, creo que en Virginia, y nos manda dinero, algunos aportes, algunos escritores como Constanza Rodríguez, aportan algo, entonces vamos reuniendo para pagar, porque después que ha partido la escritora Gaby, que era la directora del Turuchapitas, y hemos quedado debiendo incluso 2 años esta membresía. Y si no pagamos, no vamos a dejar de pertenecer, ¿no? Y ahí se pierden muchos contactos internacionales, concursos, festivales, congresos. Este año es en Canadá el Congreso del IBI, de Literatura Infantil Juvenil, es en Ottawa. A ver si vamos, estamos en eso con la Stenia Guzmán y Casilda Sempertegui, que estamos en esto de inscribirnos e ir en agosto e ir a este Congreso del IBI a Canadá. Si podemos hacerlo. Casilda, Evelyn, las han ido a Panamá anteriormente. Yo fui a Buenos Aires, ellas han estado en México, en Santo Domingo, en España. O sea, son congresos en los que te nutres, ¿no? De esto y se aprende muchísimo. Eso. Qué buenísimo. Rosa Irene, tienes unas publicaciones. Sí. Estas publicaciones son de algunas cosas que hacíamos en el Turuchapitas. Historias que caminan son recopilaciones de los escritos de los papás. Habíamos ido a diferentes escuelas junto con, era un programa de Save the Children que estaba un poco incentivando lo que es la lectura. Y las profesoras íbamos a diferentes escuelas. Yo iba, por ejemplo, a San Nicolás, que está allá en la zona sur, ya por los cerros. No sé si se llama algo no sé si es algo así, pero es San Nicolás. Entonces, en estas escuelas habíamos pedido a los papás que escriban, los niños y los papás, sobre todo los papás, anécdotas de su infancia, de su vida. Y los hemos puesto en este libro. Entonces son historias de estos papás de los niños de estas escuelas. Entonces, por eso se llama Historias que Caminan. Por eso dice, también los padres sabemos y vivimos cuentos. Entonces se han recogido las experiencias de estos papás, de estas diferentes escuelas. Este es un libro de comunidades lectoras, ronda de libros que se hacían en los barrios de aquí de Cochabamba, ¿no? Maestras que iban a diferentes lugares y que trabajaban con niños, inclusive con niños de la cárcel. ¿No? Después está familias lectoras también en los barrios. Por ejemplo, este es del barrio Carmela Cerruto. Un grupo de profesoras iban a los barrios con familias íntegras, ¿no? Ahí están las fotos, incluso está Casilda Sempertegui, doña Gaby. Y a los cerros también, a leer por las noches, unas 2 noches, 3 noches en la semana, a leer con los que quieren saber de libros, de historias, ¿no? Ahí. Y de las, ¿cómo diríamos? De lo que se daban los días, todos los días se abría la biblioteca, ¿no? Se trabajaba con chicos que iban allí a leer. Se hizo estos boletines que los chicos lo han hecho, el Fuego Lector. Fuego Lector. Entonces son entrevistas, reseñas que hacían los mismos chicos.
Entonces, esto se iba vendiendo también para un poco solventar el material, claro. ¿no? Las ediciones. Y aquí encontrarías, no sé, distintos nombres, ¿no? De chicos, entrevistas a escritores, por ejemplo, a Rosalba, o incluso tenemos a el que ha muerto de Quillacollo, del escritor. Y ahí están sus entrevistas, reseñas, y así de los propios chicos. Y esta otra revista que es del IBI, del Truchapitas, del IBI. Y Bolivia. Las cosas que hacía la biblioteca, puestas en estos boletines, ¿no? Por ejemplo, está algo de El Duende de los Cuentos, que era el taller de escritura creativa en todas las vacaciones, tanto invernales como de inicio de año. Después del Festival de Cuentacuentos, del congresos del IBI que se hacían durante la Feria del Libro, entrevistas también, después la asistencia a los congresos internacionales que se ponían aquí, las experiencias. Este es el último, donde todavía está la foto de doña Gaby. Que hicimos una reunión en casa de la Astenia y ella ya estaba bastante delicada, pero asistió a esta nuestra reunión, y esta es la foto ahí rodeada de las turuchapitas que estuvimos ahí. Ese es nuestro último recuerdo de nuestra directora, nuestra maestra, nuestra mentora, Gaby Vallejo. 2023. Sí. Después, no ha mucho ella partió. Y bueno, entre los proyectos del Turuchapitas está también conquistando lectores. Salíamos a las plazas, a los parques, por ejemplo, a la Plaza Colón, a la Plaza Cobija, a la plaza principal, en grupos, gente que está ahí, tal vez sentados en los bancos. Lo hacían los mismos chicos, tal vez hay alguna foto por ahí, donde se los leían una historia, ¿no? Y a veces la gente decía, no, ¿cuánto cuesta esto? No es gratuito. Entonces era una conquista de lectores que por las plazas, por los parques. A veces era el heladero a quien se le leía historias. O íbamos a un parque, no sé, y son experiencias que con los chicos, con los niños que asistían estas tardes de lecturas. Rosa Irene, ahora estas son experiencias, ¿cómo diríamos? Que no requieren remuneración. No, porque las truchapitas son profesoras voluntarias. Entonces, es de compromiso, es de cariño, es de amor a los libros, a los niños, en quienes queremos que sigan esto de escribir, de leer, de ser críticos, de ser personas analíticas. Al menos yo pienso que en eso está el mejorar nuestra tierra, nuestro mundo. Y bueno, le vamos poniendo nuestro granito de arena. Rosa Irene, ya para acabar la entrevista, ¿qué desafíos aún quedan de aquí para adelante? Habías manifestado la necesidad de seguir formándote académicamente, pero al margen de este deseo, ¿qué más queda por hacer? Yo creo que escribir. Doña Gaby siempre me ha incentivado a la escritura. Tengo muchos poemas escritos, tanto en quechua como en castellano. He estado participando en algunas cosas últimamente. Tengo algunos libros que no están publicados todavía. Algunas cosas pequeñas sí se han publicado en estos, ¿no? Pero no tengo publicados todavía, como el de mi tesis.
que todo el mundo me dice que debo publicarlo porque es una tesis de un estudio de los poemas que recopiló don Jesús Lara, los 45 poemas en quechua. Los he comparado con los salmos de la Biblia. Entonces, Willy Muñoz había dicho, nunca se ha hecho este trabajo, tienes que continuar, publicarlo y todo eso. Entonces, es este estudio. Y eso, me queda todavía por escribir, me queda todavía por publicar todas estas cosas. Mis poemas que están ahí arrinconados, mis cuentos que están todavía ahí, me falta publicar, me falta todavía escribir. Material inédito. Está ahí, sí. Bueno, quiero agradecerte, Rosa Irene, por haber participado en esta semblanza de vida en el programa Memorias que Perduran. Tu despedida del público que verá la entrevista. Muchas gracias, Tino. Creo que he hablado mucho. Y agradezco a las personas que vean esta entrevista. Y si hay algún niño, alguna persona que le interesa, puede asistir a la Biblioteca Turuchapitas, puede asistir a la cena de la biblioteca el día 18 de abril. Quedan todos invitados. Y eso, continuemos las historias, continuemos las lecturas, escribamos también. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa Irene. Gracias por compartir esta semblanza de vida que está muy ligada al ámbito académico, la formación de niños, vinculado al ámbito de la literatura, un trabajo importante que sin duda hay que valorar y destacar. Rosa Irene nos ha comentado que nació en Loreto, transcurrió su vida en aquella zona, nos ha contado de las dificultades de aquel tiempo, por ejemplo, en el tema del transporte, pero que eso no significó una barrera, ¿no? Ella podía moverse a pie para visitar la biblioteca de Portales, la biblioteca municipal, leer libros, tomar apuntes y en algunos casos incluso anticiparse a las tareas que las profesoras daban, tanto en la escuela como el colegio y la normal. Destacar su formación académica en la normal católica, en comunicación, lenguaje, pero después también la continuidad que ella ha dado formándose en la comunicación en el curso de profesionalización de comunicadores en idioma nativo. Destacar que habla, escribe el quechua. Diríamos que es una pasión también que ella tiene. Luego, su actividad ya como profesora, Punata, Loreto, y bueno, el colegio Don Bosco, un colegio nocturno, donde está también trabajando esta perspectiva de la literatura o el área humana. Sin duda, experiencias de trabajo que también le abrirían la alternativa de incorporarse a esta experiencia pedagógica que impulsó la licenciada Gaby Vallejo, conocido como Turuchapitas. Una experiencia interesante que, a pesar de haber fallecido la profesora, escritora, hay un grupo de personas que ha recibido ese legado y sigue impulsando esta experiencia para permitir que los niños tengan espacios de creación literaria. Sin duda, el aporte que nos da Rosa Irene Lara es muy significativo porque aporta sin duda en el ámbito de la enseñanza y sobre todo en el ámbito de la creatividad literaria que los niños tienen que ir desarrollando independientemente de asistir a una unidad educativa.
Amigos, agradecerles por seguirnos en el programa. Hasta pronto.